Nuevamente en la casa del Señor, la iglesia San Marcos, iglesia que tenemos en el corazón, le llamemos familia cada vez más, que le llamemos familia, que seamos ese espacio en donde nos reunimos y nos encontramos. Todos, la mayoría son rostros conocidos, tenemos personas que nos visitan también por primera vez, bienvenidos. No los veo a todos bien, perdón, me olvidé los lentes, pero mi problema es para ver de lejos, no de cerca, entonces no estamos muy preocupados por el tema de la prédica de hoy. Ok, como vimos el día de hoy, hay una porción bíblica que nos está llamando y que el Señor ha puesto y ha dispuesto para que nosotros podamos predicar y exponer en esta mañana. Pero quería empezar este mensaje con una reflexión corta. Estos días han sido días de meditar y de profundizar sobre situaciones que van atacando a la iglesia a nivel universal, que van minando a la iglesia a nivel universal, eso quiere decir en todas partes del mundo. Es claro, hermanos, que los tiempos que nosotros vivimos hoy son más complicados que los de ayer y los de mañana, como le decíamos en Escuela Dominical hace un momento, serán más complicados que los de hoy. El día viernes meditábamos sobre este tema en la reunión de hogar y llegamos a una conclusión que es importante tener clara. La iglesia del Señor ha prevalecido, prevalece y prevalecerá fundamentalmente porque es de Él. Porque no importa quién esté de pie en este púlpito, quién ministre a la congregación hoy, mañana otros hermanos, cuando nosotros partamos a la presencia del Señor, estarán aquí y su obra permanecerá y prevalecerá. La iglesia del Señor, hermanos, estará presente hasta el último de los momentos, cuando Él la rescate antes del final. Tenemos que caminar confiadamente. Sin embargo, caminar confiados en el Señor no significa que podemos caminar confiados en nuestro andar. Eso significa, hermanos, que debemos ser cuidadosos y detallistas, porque a pesar de que el enemigo y el mundo utilizan las mismas tácticas una y otra vez para atacar a la iglesia del Señor, una y otra vez nosotros seguimos cayendo en los mismos trucos y en las mismas tretas. Mientras Dios nos llama a la unidad y a la unanimidad, Satanás y el mundo tratan de sembrar discordia, disenso dentro de la iglesia para dividir. Y nosotros sabemos que eso pasa y no podemos permitir que eso siga pasando nunca más. La historia de San Marcos es larga. El día de ayer estaba pensando en que los años no pasan en vano. San Marcos ahorita, Soilita no me dejará mentir, estamos hablando de más o menos 37 años, ¿verdad? ¿Sí? 37, pregunto a Soilita porque Soilita es fundadora de la iglesia, parte de las familias fundadoras de la iglesia. 37 años de muchas cosas. En medio de ese tiempo pensaba también para mis adentros que el Señor me ha dado la gracia de poder ser parte de esta comunidad ya 30 años, justamente cumpliendo 30 años ahora, y 10 como anciano. Es una bendición en realidad el poder servirles, hermanos. Pero a pesar del tiempo, nosotros hemos visto cómo también San Marcos en diferentes momentos de la historia fue objeto de esos ataques y de esas divisiones. Hoy, hermanos, tenemos un reto planteado como iglesia que debe permanecer muy claro para todos. La unidad y la unanimidad deben ser la bandera que nosotros llevemos adelante con Cristo como nuestro objetivo de vida. Y de esa manera, caminar juntos hacia la voluntad de Él. No importa cuántos años pasen ni cuántas generaciones transcurran, Dios siempre será Dios. Y es importante que nosotros tengamos claro en quién estamos descansando. Identifiquemos entonces cómo es el patrón cíclico de nuestras vidas, ¿no? Se presenta una dificultad, se siembra la duda, nos ofendemos, nos apartamos y terminamos a un ladito. Cuando eso pasa, amados hermanos, cuando eso sucede, que es tan común, Satanás hace su juego. El objetivo de él es sacar a las ovejas del redil y ponerlas lejos. Y cuando están lejos, las devora. ¿Sí? Por eso el Señor Jesucristo tomó tantas enseñanzas referentes a este tema en particular, para que nosotros entendamos la importancia de permanecer en comunidad, de permanecer juntos y estar unánimes y unidos. Tenemos que apoyarnos los unos a los otros. Yo no sé, bueno, seguramente sí, Juan Frank y los hermanos del Ministerio de Alabanza observaron cómo varios corazones fueron tocados durante este tiempo de alabanza y adoración. Lágrimas corrían por los rostros de varios de ustedes. Hermanos, no sabemos cuáles son sus cargas, pero estamos aquí para ustedes. Y estamos para servirles. Cuenten con nosotros. Nuestros brazos están extendidos para abrazarles y para apoyarles. No se sientan solos, porque no lo están.
En primer lugar está Dios y después está la iglesia, esta familia que les está acogiendo hoy. Estamos para servirles, amados hermanos. Quiero invitarles entonces a que oremos juntos precisamente por estas situaciones en las que nos sentimos solos, en las que quizá hemos sido apartados o nos sentimos apartados o tal vez nos apartamos, para que Dios nos ministre hoy y nos muestre cómo debe funcionar esa comunidad a partir de su palabra. Pongamos este tiempo a los pies del Señor. Padre amado, gracias por esta mañana y gracias, Señor, por darnos la posibilidad de abrir con libertad y con gozo tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas a amarte cada día un poco más. Y hoy, Padre Celestial, hemos venido con corazones expectantes de lo que tú tienes para nosotros. Que no haya palabra de hombre en este púlpito, Señor, ni en esta iglesia, sino únicamente la tuya. En Cristo Jesús ponemos este tiempo a tus pies. Amén. Ok, no hay detalle, hermanos, que en la vida del Señor haya sido menor. Nada. Todo lo que nosotros leemos sobre cómo llevó adelante su ministerio tiene una razón de ser. El Señor Jesucristo siempre obró con autoridad y hoy en día sigue obrando con la misma autoridad que antes, ¿sí? Sus mensajes fueron dados para un momento específico y personas que estaban ahí, pero el hilo conductor y el fondo de todo eso no era solamente para ellos. Trasciende en el tiempo hasta hoy, trasciende en el espacio hasta aquí. ¿Sí? El Señor Jesucristo no caminó en el Ecuador, pero su palabra y su verdad es algo que el Ecuador y los ecuatorianos necesitamos, que los quiteños necesitamos, que la gente de todo este país, extranjeros o locales, necesita. Todos, hermanos, somos uno solo en Cristo, no importa dónde nacimos. Lo importante es entender que nuestra nacionalidad no está aquí. Puedo afirmar, hermanos, sin temor a equivocarme, que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, de manera que nuestro asombro, nuestra sorpresa y el impacto que ocasionan las enseñanzas del Señor Jesucristo siguen estremeciéndonos, como también estremecieron en ese momento a quienes lo escucharon de primera mano. Ese es el poder del Espíritu Santo, que nosotros podemos leer la palabra y recibir y asombrarnos y deleitarnos con ella de la misma forma en la que lo hicieron quienes escucharon esto de los labios y la boca del Señor Jesucristo. Por eso nos dejó su palabra, para que nosotros nos deleitemos de igual manera. Porque el Espíritu es y sigue siendo el mismo. Hoy tenemos esa preciosa posibilidad de hacerlo. Y entonces, estoy seguro, hermanos, que la mayoría de ustedes ha leído, ha escuchado, ha estudiado, ha meditado en la porción bíblica que vamos a tratar el día de hoy, en varias ocasiones. Pero quiero invitarle a que el día de hoy lo hagamos con un plus. Eso que Dios ha trabajado en los corazones de cada uno de ustedes hasta hoy. Porque ninguno de ustedes llegó hoy a este templo por casualidad. Dios ha puesto en su corazón el estar aquí por una razón. La idea, entonces, es que la palabra que vamos a exponer el día de hoy ministre sus corazones y el mío con un propósito, ¿sí? No somos solamente oidores, tenemos que ser también hacedores de la palabra. Así que vamos a ver esto con ese espíritu el día de hoy. Versículo 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Habíamos visto y venimos viendo sistemáticamente esto, más bien en orden venimos viendo en realidad, en orden de ocurrencia y de aparición en el Evangelio de Lucas. La semana pasada habíamos hablado del leproso, nuestro hermano Beto nos explicaba cómo era esta situación en particular. Y la verdad es que los seres humanos seguimos comportándonos de la misma forma, ¿verdad? Porque siempre buscamos algo que nos diferencie del resto para menospreciar o para hacer de menos. Cuando la palabra nos enseña que debemos aprender a caminar viendo a los demás como superiores a nosotros mismos. La gente, hermanos, que está en necesidad es gente que necesita manos tendidas y corazones dispuestos. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesucristo? Él no vino a mandarnos a atender a la gente en necesidad, sino que vino y atendió a la gente en necesidad. Y luego nos dijo que vayamos y hagamos lo mismo. Ahora bien, llegamos a un momento en donde el Señor nuevamente está ejerciendo su ministerio. Y el auditorio del Señor, en este caso, era nutrido y diverso. La palabra de Dios nos habla de fariseos y doctores de la ley, pero no eran los únicos que estaban presentes. También estaban presentes sus apóstoles, sus discípulos. Estaban ahí, ¿verdad? En ese tiempo llamados discípulos. Ellos estaban presentes y estaban escuchando. Y había otro grupo, aún más nutrido, más numeroso. Era la gente que había llegado comúnmente.
¿Sí? Había escuchado del Señor, había escuchado lo que venía haciendo, alguien le había contado, algunos quizá fueron testigos de milagros anteriormente, dentro de poco tiempo, y se habían juntado en este grupo muy heterogéneo a escuchar lo que el Señor tenía que decir y a ver lo que tenía que hacer. ¿Sí? Pero, hermanos, si bien este grupo era heterogéneo, no todos tenían la misma motivación en el corazón. ¿Sí? Porque no se trata solamente de concurrir a un templo y escuchar la palabra de Dios, sino de entender, y por eso empecé pidiéndoles que lo veamos a la luz de lo que Dios ha trabajado en los corazones de cada uno de nosotros durante la semana, para que nuestra motivación sea la correcta. En este auditorio, los doctores de la ley, que eran los entendidos en esto, los que estudiaban, y los fariseos, eran gente que estaba ahí para ver a qué rato el Señor Jesús se equivocaba. ¿Sí? Para estar pendientes de cualquier cascarita y empujarle por ahí, ¿verdad? Y si es que no lo hacía, tratar de hacer preguntas que le puedan poner en una encrucijada humanamente hablando. Por otro lado estaban sus apóstoles, ¿sí? Los discípulos, que lo que estaban haciendo en esta etapa del ministerio del Señor Jesucristo es esto: aprender, oír y abrir la boca, porque no entendían todavía a fondo la situación, pero eran maravillados por todo lo que el Señor hacía. Sabían que era alguien diferente, sabían que no era alguien común, pero todavía en este punto no alcanzaban a entender la magnitud del ministerio del Señor. Estaban ahí. Ellos sí con hambre de la palabra. Había otro grupo, como les dije, que era la gente común. Esta gente común se dividía también en dos grupos generales. Los primeros, que simplemente estaban ahí por el morbo, ¿verdad? Querían ver a quién se levantaba, a quién sanaban, cómo era la cosa, porque ya lo habían escuchado y querían ver cómo era el asunto, a la manera de espectáculo, ¿verdad? Y por el otro lado, había la gente que, como la palabra de Dios nos dice, tenía comezón por oír. ¿Sí? ¿Qué es esto que este Señor enseña? Porque son cosas nuevas, le da un fondo distinto a todo lo que ya sabíamos. ¿Sí? Nos recordaban los hermanos que los judíos, o los judíos en general, nos decía nuestro hermano Flavito el otro día, que pues los chicos hasta los 12 años ya saben la Torá, ¿verdad? ¿Sí? De memoria. Una cosa fantástica, interesante, ¿sí? Muy bueno, pero no sirve de nada sabérmela de memoria si no entiendo lo que dice. ¿Sí? Y entonces, en este sentido, este auditorio diverso estaba presente ahí. En nuestros días, hermanos, mucha gente llega a la iglesia también por diferentes razones. ¿Sí? No sé, desconozco cómo fue su camino, su encuentro con el Señor, de qué manera llegó cada uno hacia allá. Pero lo cierto, hermanos, es que existe una sola motivación legítima para poder hacer esto, que es el glorificarle a Dios y honrarle y edificar el cuerpo. Que no son dos, es una sola. Porque cuando yo glorifico a Dios, edifico al cuerpo. Y no puedo edificar al cuerpo si no glorifico a Dios. Entonces, al final del día estamos hablando de una sola línea de comportamiento general. ¿Sí? Hermanos, hoy estamos aquí porque queremos glorificar a Dios y estamos ávidos de Él. Esa es la gran motivación. Lo que no significa que yo no pueda tener necesidades, cargas y que esté buscando algo más. Por supuesto, hermanos, eso es otra cosa, eso no es motivación, eso es circunstancia. Y si eso es así, les repito que estamos aquí para servirles. Estamos aquí para apoyarles. Ahora bien, sea cual sea esa motivación hoy o esa circunstancia, hermanos, la palabra de Dios tiene algo que decirnos. Quisiera, hermanos, por un momento, pensaba en pedirles que levanten la mano, pero en realidad no vamos a levantar la mano para esto. No lo vamos a hacer, vamos a experimentar cada uno, vamos a hacerlo en nuestro interior. ¿Cuántas personas de ustedes tuvieron alguna dificultad para venir al templo en esta mañana? No me levanten la mano, solo piénsenla. ¿Sí? Bueno, si quiere levante la esfera, el dedo está bien. ¿Sí? Usted la sabe, ¿sí? Y voy a ir a algo práctico en esto, ¿no es cierto? ¿A cuántos se les acabó el gas en el calefón? ¿A quién se le fue la luz? ¿A quién se le secó el agua? ¿A quién se le regó la leche? ¿Quién se peleó con el esposo, con la esposa? ¿Los hijos se portaron mal? ¿Sí? ¿Quién quemó con la plancha la camisa? No sé. La verdad, pueden haber pasado muchas cosas. ¿Sí? Y no, pero no crean que solo las cosas pasan dentro de casa, pasan fuera también. ¿Sí? ¿A quién de ustedes de pronto no se le pasó el bus que tenía que tomar, o el taxi no aparecía, o el carro no se le prendía? Por efecto, ahí está, gracias Will, gracias Panchito. Es un tema del tráfico, ¿no es cierto? El tráfico también viene, ¿no es cierto? Se me cruzó el carro, el taxi, el bus, lo que sea, ¿sí? Cualquiera de esas cosas están ahí. Las dificultades cuando uno quiere y debe hacer, cumplir con lo que Dios le manda, siempre van
a existir. Y si es que además no son cosas externas, siempre puedo confiar en mi carne, siempre puedo confiar en mi pereza, en el frío, en la comodidad. Algo se va a tratar de interponer en que nosotros podamos estar donde debemos estar. Pero hoy, hermanos, doy gracias a Dios y gloria a Él por sus vidas, porque ustedes están aquí. ¿Sí? Lo que significa que cualesquiera haya sido ese obstáculo que se presentó en sus vidas, en esta mañana el Señor les equipó y les llevó de la mano para superarla y usted está aquí hoy. Y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. ¿Sí? Y doy gracias a Dios también porque no podemos negarlo. Gloria a Dios, cada vez somos más. Y eso es una bendición grande para la honra del Señor exclusivamente. Ahora bien, en medio de todo esto, las dificultades, usted póngala por un ladito acá, ¿verdad? Les voy a decir por qué quiero llegar a esto. En el versículo 18 y 19 la narración continúa. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Vamos a ver la lista de dificultades que experimentó este varón que la palabra de Dios nos dice que estaba paralítico. Número 1, su condición física. ¿Sí? Evidentemente era un obstáculo. Cuando hablamos de una persona paralítica, hablamos de alguien que no puede generar motricidad, no puede moverse, tal vez no podría mover ni los brazos, ¿sí? Y estaba en un lecho, en una camilla templada. ¿Sí? Esa es la primera gran dificultad de esta situación. Segundo, no sabemos cuánto tiempo padeció de esta condición, pero cuando una dificultad, hermanos, cada segundo que transcurre en medio de esa dificultad nos acostumbra a vivir en ella o nos malacostumbra a vivir en ella. ¿Sí? Uno lo vuelve normal, el ser humano se va adaptando a estas circunstancias y a veces asume lo que no necesariamente es bueno. En algún momento, la mayoría de ustedes saben de la situación de salud que pasó mi Matías Gabriel hace unos meses, semanas en realidad. Él vivió con la presión alta toda su vida. ¿Sí? En la de acá, gracias chicos. Él vivió con la presión alta toda su vida. Nunca supo lo que era normal. Él se acostumbró siempre a tener esas presiones altas y cuando finalmente llegó al tratamiento que le ayudó a sanar para la gloria del Señor, él me dijo: papi, me siento ligero, me siento liviano. En sus casi 9 añitos en ese tiempo, él no sabía lo que era vivir con una presión arterial normal. El tema, hermanos, es que cuando nosotros pasamos por una aflicción como la del señor paralítico también, varias cosas van pasando en nuestro propio interior y me acostumbro a esa realidad o me malacostumbro a ella, que significa que puedo caer en un valle emocional en donde reniego de Dios, en donde me he acostumbrado a no buscar de Él porque simple y llanamente soy la víctima del mundo y tal vez me sentiría hasta víctima del mismo Dios, cuando las cosas no son de esa manera. Número 3, la multitud que se interponía entre él y el Señor. Ustedes saben que en ese tiempo no teníamos la amplificación que tenemos hoy. ¿Sí? No había estas facilidades, por lo tanto, hablar dentro de una casa involucraba, primero, levantar la voz y segundo, tener a la gente lo más cerca posible, lo que significa que la gente estaba ahí apiñadita una con otra, ¿no? Y metidos dentro de esta casa, ¿sí? Para poder escuchar, lo que significa que uno no podía simplemente decir perdón, permiso, ¿sí? Simple y llanamente no se podía llegar, y mucho menos si es que veníamos con 4 personas al menos que iban cargando la camilla, ¿sí? Y no les digo 2, les voy a decir porque un segundo, sino al menos 4, y además la persona sin poder moverse por sí misma. Díganme ustedes si eso no es una dificultad per se. Finalmente, el medio de transporte, y ahora sí me detengo en el tema del lecho. El lecho es algo así como una camilla, ¿sí? Una sábana grande, fuerte en este caso, que podía soportar el peso de una persona, el peso muerto de una persona, ¿sí? Porque este señor no podía moverse. No sé si ustedes alguna vez han hecho esos ejercicios de team building, ¿verdad? Cuando tienen que levantarle a la persona con los dedos y demás, ¿sí? Eso suele suceder. ¿Qué? ¿No funciona? Ah, perdón. Gracias, amigo. Dios te lo pague. El Juanza casi me remuerde el dedo. Está bien, Dios te pague, amigo. Entonces, les decía que el tema del medio de transporte era un lío igual, ¿no es cierto?
Cuando nosotros pensamos en que una camilla, un lecho de ese tiempo no tenía la estructura que nosotros utilizamos para las camillas del día de hoy, tratar de mantenerlo solamente con las manos en una sábana fuerte, con 2 personas de un lado y 2 del otro, era muy complicado por el peso. ¿Sí? Cuando una persona está acostada y no hace ningún esfuerzo por ayudar, el peso se siente más aún, es lo que llamamos un peso muerto. ¿Sí? Y en este caso, particularmente con esta persona que estaba atravesando esta dificultad, nos encontramos justamente con esa situación. Al menos 4 personas, 2 de cada lado, ¿sí? Y él en el medio. ¿Se imaginan tratar de pasar por una multitud en medio de ese problema? ¿Sí? Simple y llanamente encontramos al menos 4, si no son más, dificultades que él estaba enfrentando. Y hablando humanamente, y aquí entre nos, hermanos, eso desalentaría a cualquiera. ¿Sí? Ya estoy mira, esto, ¿cómo voy a llegar? ¿A qué horas? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Para qué? La verdad, no tenía mucho sentido. Pero, hermanos, quien verdaderamente estaba detrás de todos estos hechos que hoy estamos leyendo, no eran las 4 personas que cargaban al paralítico. Muchos les dicen amigos, porque, pues, a cuenta de que lo harían así de buenas gentes, ¿verdad? Sino que realmente eran amigos, vamos a suponer que así fue. O a esta misma persona que tal vez estaba muy desmotivada. Humanamente no había nada, pero quien estaba detrás de todo esto era el mismo Dios, quien había puesto en el corazón de las 4 personas la fe para creer que Cristo podía cambiar la vida del paralítico. Y del mismo paralítico que en medio de todo lo que le haya pasado, no sabemos si era de nacimiento o le ocurrió algo en el camino de su vida, decidió y pensó que Cristo era su única alternativa. Esto, hermanos, no viene de los corazones de carne, viene de la obra de Dios en cada uno de nosotros. Y entonces, ellos tenían ahora un objetivo claro. ¿Cuál era el objetivo? Llevar a su amigo o llevar a este hombre a los pies de Cristo. Eso era todo lo que importaba. Y entonces, cuando uno tiene claro cuál es el norte, cuando uno sabe realmente a quién se debe y para qué y por qué estamos aquí, entonces uno regresa a la carta de los Filipenses y se motiva. Capítulo 3, versículos 3 y 14 de la carta de los Filipenses. Hermanos, yo mismo no pretendo haber alcanzado, dice Pablo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sí? Y lo dejo atrás porque ya lo viví, ya fue, ya pasó. Y miro hacia adelante porque eso es lo que verdaderamente importa. Y una vez que esa cosa está clara, prosigo hacia la meta, al llamamiento que Él me hizo. Al verdadero, al único, no hay nada más. Y entonces, hermanos, las cargas se vuelven ligeras y el objetivo se vuelve lograble porque hemos dejado de pelear en nuestras fuerzas y hemos entendido que es Cristo quien está obrando para levantarnos y llevarnos al objetivo. Dejé de hacerlo, yo abrí mis brazos, yo no puedo hacerlo más. Esto es obra de Dios. Y eso es todo lo que importa en la vida de un verdadero creyente. Considere usted, amado hermano, que las dificultades siempre se van a presentar en su vida, pero su Dios, nuestro Dios, es mayor que cualquiera de esas dificultades. Y así como hoy le equipó para subsanar cualquier cosa que se presentaba para que usted no venga hoy, ese mismo Dios le está equipando para que usted asuma la responsabilidad y el llamado que Él le ha dado y salga a cumplir con Él. O venga a cumplir con Él. Porque, hermanos, aquí estamos gente que estamos dispuestos todos a levantar las manos para hacer las cosas para el Señor. Venga y acompáñenos para hacerlo juntos. La narración nos dice que estos caballeros subieron al techo de la casa cargando el lecho o camilla. Solamente imagínese esto usted por un momento. ¿Sí? Vamos a suponer que este peso muerto, cargarle por las calles del lugar ya era un asunto complicado. Ahora piense usted cómo le suben sin que se caiga. ¿Sí? Básicamente esto es un asunto de física, ¿no es cierto? Tenía que jalarle los primeros que iban para acá, los otros de empujarle desde abajo, luego los que subían al techo tenían que volverle a jalar otra vez, ¿sí? Y mientras los otros corrían del otro lado, o al menos uno para poder, mientras el uno le soportaba, jalarle de arriba también, porque jalarle entre 2 era bien complicado. ¿Sí? Y una vez que ya estaban arriba con todo el esfuerzo que eso representaba, había que retirar los pedazos de techo, ¿sí? Y descender con él con sogas, porque además no es que podían estirarse hasta abajo y quedarse colgados, ¿verdad? Eso es bueno para los trapecistas, no sabíamos que estos señores lo sean. Así que lo que tenían que hacer era básicamente bajarle con sogas otra vez. ¿Se imaginan ustedes el escenario? ¿Cuánto esfuerzo? Eso no se hacía por motivación humana, amigos míos. Era Dios obrando en los corazones de estas personas. De otra manera, un espectáculo de esa naturaleza no pasa por sí solo.
Pero lo que realmente viene ahora es lo más interesante en esto, porque es lo que el Señor hizo ante esta situación. Versículo 20, al ver él, refiriéndose al Señor, la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Jesús reconoce la fe en los hechos de estos caballeros. Sabemos, sin embargo, como les dije antes, que la narración no se trata del paralítico, no se trata de los señores amigos que le ayudaron. La narración se trata de cómo Dios se glorificó en la vida de él y de ellos. Esto es lo que estamos nosotros buscando aquí. Y el Señor Jesucristo le ve. ¿Se imaginan ustedes el espectáculo para todos en esta situación? ¿Sí? ¿Cómo reaccionamos? Ahora bien, hermanos, ante este tema, ¿se acuerdan que les dije que el auditorio era diverso? ¿Cómo creen ustedes que reaccionaron los fariseos ante esta circunstancia? ¿Sí? Seguramente empezaron a murmurar que es una falta de respeto, que qué le pasa. Algunos estarían a favor, unos aplaudirían, otros simplemente serían los locos con la situación. Hermanos, cuando los ojos de la gente están en las personas, la crítica se nos da naturalmente. Pero cuando los ojos están en la obra de Dios, nos deleitamos con su obra. La diferencia es esa. Así de sencillo. Y entonces, a estos hechos le sigue la afirmación del Señor Jesucristo: tus pecados te son perdonados. Esta frase es repetida por el Señor en diferentes momentos de su ministerio. Y su significado guarda varios aspectos doctrinales y varios aspectos teológicos. ¿Sí? Muy de fondo, todos lo hemos escuchado, pero se han puesto a pensar en lo que significa así porque sí. Les voy a dar 3 elementos que espero que... ¿Ahí estás o no estás? ¿Sí? Ok. Gracia. Vamos a hablar de doctrina. Gracia. El hombre paralítico no merecía el perdón de sus pecados. No lo merecía, como no lo merecemos nosotros tampoco, pero recibió gracia. A la doctrina. A la teología, había un tema de reconciliación con Dios, fruto del perdón de los pecados. No era solamente un te perdono y anda nomás, le estaba reconciliando con Dios Padre. ¿Sí? Este es un hecho mayor, es enorme lo que estaba pasando en la vida de esta persona, que iba mucho más allá de su condición física. Estaba yendo a su parte espiritual, a la eternidad. Y finalmente, 3, la autoridad de Cristo. Pues nadie, y bien decían en eso sí los fariseos, sino Dios mismo, puede perdonar pecados. Nos encontramos con 3 elementos críticos en una sola frase que nos demuestran el poder de Dios para obrar. Y que no estábamos hablando de, como les dije al principio del mensaje, de un detalle menor, porque no hay detalles menores en la palabra de Dios. Y entonces, en nuestros días, esta situación sigue en plena vigencia, porque Dios sigue obrando, perdonando nuestros pecados, y Cristo, la sangre de Cristo es la que nos cubre para ser aceptos ante Él. Esto sigue sucediendo aquí y ahora, en este momento, está sucediendo en su vida y en la mía. Y va a suceder un todo, un siempre, porque la obra de Cristo es permanente. ¿Sí? Y guárdelo muy bien, la obra de Cristo es permanente, la obra de Cristo es permanente. Cristo no está jugando con nosotros a darnos su gracia un día y a quitárnosla otro día. Siéntase usted tranquilo, porque si la gracia de Dios le cobijó un día, le va a cobijar por siempre. No sé a ustedes, pero a mí eso me da mucha paz. Hechos 10:43 nos dice: de este dan testimonio los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Sí? Cuando la iglesia del primer siglo se levantó, tenía clarísimo que todo era por él y para él. Me da la impresión de que en nuestros tiempos, en ciertos lugares se les va olvidando que estamos aquí por él y para él. Hermanos, que nuestra oración también sea que en nuestra iglesia jamás pase eso. Y que siempre estemos claros en que lo único que nos ha convocado aquí es el mismo Señor. Y no necesitamos de nada más para ser convocados, ni de nadie más. Entonces, este hecho permitió que el Señor Jesucristo utilice esta situación para enseñar verdades importantes. Versículos del 21 al 23. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Y cuando leemos esto, hermanos, meditamos
en los ciegos que podemos llegar a estar para no reconocer la verdad revelada al frente de nuestras propias narices. Ellos, los fariseos y demás, dice la porción bíblica que vinieron de Galilea, de Judea, de la misma Jerusalén. Habían llegado para ver de qué se trataba todo este asunto. Había sacerdotes seguramente entre ellos. Todos estaban ahí. Habían visto a Jesús haciendo milagros, habían escuchado sus enseñanzas. No lograron detectar ninguna inconsistencia. Y con la verdad parada al frente de ellos, no reconocieron quién era. Es más, hasta nuestros días, el pueblo judío sigue sin reconocer que el Mesías ya vino y que ya obró. Y ojo, ¿no? Si ustedes se ponen a ver la narración del Antiguo Testamento, esta más o menos termina alrededor de 300, 400 años antes de la venida del Señor Jesucristo. Y después de eso no ha habido otra revelación para el pueblo judío. Y ellos siguen sin entender qué pasó. Se dan cuenta que no hay más ciego que aquel que no quiere ver. Pero el tema, hermanos, es que eso es verlo de puerta para afuera. Lo vemos a veces en la iglesia. Cuando el Señor está obrando, cuando el Señor hace milagros, cuando el Señor sana gente, cuando el Señor trae personas para que las recibamos, para que las acojamos, y seguimos pensando que Dios no está con nosotros. Y seguimos creyendo que Dios está en algún lugar lejano y que no escucha mis oraciones. ¿Por qué? Porque tratamos de poner por delante nuestro intelecto y nuestra forma de ver las cosas y no nos rendimos ante la forma de verlas de Dios. Porque oramos y le decimos, Señor, permítenos ver las cosas como las ves tú. Lo que le cantamos, le adoramos diciéndole eso, pero nos rehusamos a hacerlo. Hermanos, esta es una invitación cariñosa para rendir nuestros corazones y nuestras mentes, nuestro ser total ante nuestro Dios. Y dejar que Él sea quien nos ponga el querer, el hacer, el que nos llame, nos invite, nos prepare, nos envíe, el que lo haga todo. Y simplemente dejarnos utilizar en sus manos. Eso es absolutamente todo lo necesario. Pero, ¿acaso no nos ha sucedido en más de una ocasión que estamos más pendientes, hermanos, de lo que hace la gente que sirve en lugar del Señor al que se sirve? Les tengo una noticia triste, hermanos. Nosotros, los que servimos aquí al Señor, somos igual o peores pecadores que todos ustedes. No hay nada bueno que ver en nosotros. No se fije en nosotros. Fíjese en el Señor, al Señor al que servimos todos. Porque es Él el que nos para aquí, el que nos levanta, el que nos llama y hace todo lo que les dije hace un momento. Cuando nuestra mirada está puesta en Cristo, nosotros no nos fijamos en las personas, sino que escuchamos la palabra, nos deleitamos en ella, crecemos en ella y caminamos de la mano de Él hacia donde Él nos guíe. Pero es importante que nosotros guardemos esto con claridad en nuestros corazones. Amados hermanos, el mayor milagro que podemos presenciar es la redención de un pecador que, habiendo sido llamado por el Señor, se arrepiente, pide perdón, llega a los pies de Cristo y finalmente es redimido. Si usted quiere ver un milagro, ese milagro pasa quizá cada domingo en esta iglesia, cuando un hermano o una hermana finalmente se rinde a los pies de Cristo. Y no hay cosa que sea más importante que esa. Versículo 24. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, respondió Jesús, en la tierra para perdonar pecados. Dirigiéndose al paralítico, nos dice la versión Reina Valera 60. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Tan. Jesús le dijo al paralítico dos cosas importantes. Tus pecados te son perdonados, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Tras de estas afirmaciones, hermanos, hay sanidad y hay salvación y hay sanidad. Hay cumplimiento de promesa, la misma promesa que se cumple en nuestras vidas más de 2000 años después. ¿Sí? Porque nosotros también hemos recibido salvación y también recibimos sanidad y recibimos toda clase de bendiciones del Señor una y otra vez en nuestras vidas. Una y otra vez. Jesús hace gala de su condición de Dios, sabiendo que sus palabras escandalizarían a más de uno. Y tenía claro que el propósito en este mundo para Él era cumplir con la voluntad de su Padre. Y eso era todo lo que importara. Así se escandalicen los demás, irrelevante para Dios. La obra del Señor Jesucristo tenía que cumplirse. Y nuestro propósito es el mismo. Y no me refiero a que nosotros hemos venido a sanar y a salvar.
nuestro propósito es el mismo que el del Señor Jesucristo: obedecer y cumplir la voluntad del Padre. Para eso estamos. Para eso estamos. Cada uno con el llamado que ha recibido. Sí, nosotros nunca seremos del Señor Jesús, ni pretendemos serlo. Somos sus siervos y estamos aquí para cumplir con lo que Él nos dejó. Nuestro propósito, entonces, hermanos, tiene que estar orientado hacia esa obediencia. Y esto nos lleva a los versículos 25 y 26. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, ¿qué pasó? Se fue a su casa. Hizo lo que le dijo, ¿verdad? Se fue a su casa, pero no se fue así nada más, sino que se fue glorificando a Dios. ¿Sí? Se fue cantando, se fue alabando, se fue saltando, no lo sé. Pero era evidente que glorificaba a Dios por una obra explícita en su vida. Tal vez él ni siquiera entendía en ese momento que no se trataba solamente de la sanidad del cuerpo, sino que Cristo le había liberado del yugo del pecado para la eternidad. Y este paralítico estará saltando en el paraíso y algún día lo conoceremos para gloria del Padre. No nos damos cuenta de todo lo que Dios hace por nosotros, hermanos. Sacudámonos un poquito y entendamos la dimensión de esa obra. Es enorme lo que está pasando. Es enorme lo que Él hace. Versículos 26, y todos, dice, absolutamente todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. ¿Sí? Y las hemos visto y las seguiremos viendo. Todos glorificaban a Dios. Yo no sé cuál era el rol de los fariseos en este rato y los doctores de la ley. ¿Glorificaban a Dios? La palabra nos dice que todos lo glorificaban en ese rato. Vaya, qué bueno, qué lindo, qué maravilla, ¿verdad? Pero yo no me puedo quedar solamente en glorificar a Dios por lo que vi en ese momento. Yo tengo que entender siempre que yo le debo alabar a Dios y glorificarle a Él por lo que es y no solo por lo que puede hacer, que es mucho, indudablemente. Pero la santidad de Dios es motivo suficiente para glorificarle. ¿Sí? Y para eso estamos aquí. El paralítico, hermanos, se levantó sin cuestionar, sin esperar y simplemente hizo lo que se le dijo que tenía que hacer. El paralítico tomó su lecho y se fue. Si bien no sabemos qué pasó con las personas que le cargaban, porque ya no se nos dice nada más de sus presuntos amigos, podemos presumir, eso sí, que o se fueron glorificando a Dios en el mismo sentido o se sentaron a escuchar, porque evidentemente aquí había mucho que escuchar. El Señor seguía enseñando. No sabemos qué enseñaba, no nos dice la palabra qué es lo que estaba enseñando en ese momento, pero Dios, en la persona de Cristo, siempre tenía algo importante que decir. Así que qué deleite y qué linda manera de invertir el tiempo. El paralítico le dio gloria a Dios y los testigos hicieron exactamente lo mismo, confesando con su boca lo que tenían en el corazón. Y es que Dios tiene la capacidad de llenar nuestros corazones y de llenarlos al punto que inconteniblemente le alabamos. El Ministerio de Alabanza tocaba hoy Sobrenatural. Esta canción es viejecita, pero la verdad a mí me estremece cuando recuerdo todo lo que Él hace, ¿no es cierto? De los cielos, de los mares, lo poderoso que es y cómo realmente obra sobrenaturalmente, no solamente en esas cosas, sino en mi vida y en la vida de todos ustedes. A mí me alegra el corazón y me llena de gozo ver cómo el Señor hace cosas fantásticas en sus familias, en sus hogares y en cada uno de ustedes como personas. Aprendamos a gozarnos en la obra de Dios, en la vida de los hermanos. De verdad, a reconocerle a Él, no a la gente, a Él. Porque lo que venimos nosotros a contar cuando damos testimonio no es cómo nos sentimos ni lo que vivimos, sino lo que Dios hizo en nosotros. Ese es el centro. Hay diferencia, sutil, pero diferencia. Hermanos, hubo obediencia en este caso. La palabra temor del versículo 26, porque les decía aquí justamente, ¿no es cierto?, que llenos de temor, no se refiere a que le tenían miedo a Dios, sino a una palabra que significa reverencia y respeto. ¿Sí? Es wow, básicamente ese es el temor de Dios, ¿no es cierto? Decirle: Señor, vaya, tú eres. No hay duda alguna de que eres tú. Nadie más podría hacer señales como estas. Amados hermanos, qué bendecidos hemos sido de haber tenido entre nosotros a ese familiar, a ese amigo, a ese conocido, que siguió la instrucción del Señor y nos tomó de la mano, a usted y a mí, y nos vino trayendo a los pies de Cristo. ¿Sí? Porque alguien obró en su vida para eso. Usted no llegó por accidente, alguien en algún momento de su vida le predicó.
Alguien, algo escuchó en la televisión, aquí, presencial, no sé cómo fue su proceso. Pero así como estas 4 personas le llevaron al paralítico, hubo 1, 2, 3, 4 ON que lo hicieron por usted. Y si es que usted logra reconocer a alguna de esas personas, ore a Dios, agradeciéndole por la obra que hizo en la vida de esa persona. Y ojalá, si sigue entre nosotros, esa persona pueda seguir haciendo milagros por medio del poder de Dios en la vida de otras personas. Sí, ojalá que sí. Pero yo no quiero quedarme solamente en eso. Quiero invitarle a que usted sea uno de los 4 hombres o mujeres que cargaron al paralítico. ¿Sí? Que acepte el llamado que el Señor le ha dado, porque el Señor es el que le llamó a usted y a mí para hacer eso, para predicar ese evangelio. Y que nos demos modos, a pesar de cualquier dificultad, para llegar a ese techo y bajar a ese hermano, a esa persona que necesita llegar a los pies de Cristo. Porque al final del día eso es lo que pasa. Dios nos motiva y nosotros obedecemos. Punto. Nada más. Hoy es un día para pensar en eso. Recordemos siempre con cariños a esos siervos, pero hagamos las cosas de tal manera que en algún momento otros tantos nos recuerden con cariño también a nosotros. No por lo que éramos, sino por lo que Dios hizo por medio de nosotros. Y eso es lo que realmente terminará importando al final. Debemos obrar siempre con gratitud y con reverencia al Señor, a cuyos pies nos postramos y a cuya voz seguimos. Y finalmente obedecemos. Oremos, hermanos, para que el Señor siga levantando varones y mujeres capacitados para llevar el Evangelio y siempre listos para atender ese llamado que nosotros también hemos recibido en algún momento. Oremos. Padre amado, gracias por esta mañana y gracias nuevamente, Señor, por mostrarnos las cosas fantásticas que haces. Gracias, Padre Celestial, por la forma en la que tú usaste a estas personas que llevaron al paralítico, por cómo lo utilizaste a él, por cómo, Señor mío, dispusiste todo para que tu Hijo Jesucristo pueda sacar de esto una enseñanza tan profunda y tan confrontadora como la que nos llevamos hoy. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos estás invitando a ser como esas personas, no por lo que hacen, sino por dejarnos usar por ti. Gracias, Padre Celestial, por cada uno de estos corazones, por la disposición que tienen, por lo que haremos, por lo que estamos invitados a hacer, Señor mío, y que la honra y la gloria en todo ese proceso y en cada momento sea solamente para ti. En Cristo Jesús oramos con enorme gratitud. Amén y amén. Que Dios le Las personas